Abriendo Puertas, un podcast de Bernardo Noval. Un espacio para inspirar, compartir historias y descubrir cómo se construyen los sueños que transforman vidas. Queridos amigos, qué gusto saludarlos nuevamente, un episodio más de Abriendo Puertas con Bernardo Noval. Y hoy me da muchísimo gusto saludar a una gran amiga a quien admiro, quiero y sobre todo agradezco que haya sido parte de proyectos tan relevantes en mi carrera. Es Paola Rojas, bienvenida. Muchas gracias, Bernardo. Qué gusto estar contigo, qué gusto platicar, reencontrarnos. Reencontrarnos. Me encanta tenerte aquí, verte tan triunfadora, exitosa y con tantos proyectos que seguramente disfrutas y gozas. Porque, Paola, eres una periodista de pues ese periodismo duro que en México los mexicanos valoramos y agradecemos mucho eso. También de medios masivos. Eres esa mujer que conocen, que escuchan, que siguen. Y te quiero preguntar, al día de hoy en donde tú estás, ¿qué hubieras hecho diferente o qué hubieras conservado para llegar aquí? Ay, Bernardo, qué pregunta tan tremenda. Mira, sí hay cosas que creo me gustaría haber hecho distinto. Por ejemplo, hacer más pausas. O sea, estoy muy orgullosa de mi camino, estoy muy satisfecha con lo que he logrado. Estoy muy agradecida y estoy muy contenta y siempre he tenido oportunidades, ventanas inmensas, mucha audiencia y mucho cariño además de esa audiencia. Eh, sí creo que he trabajado demasiado y está bien trabajar mucho, pero no siempre lo he hecho con equilibrio. Ha habido etapas en la vida en las que me he saturado, muchas etapas en las que me he saturado, que he cargado más de lo que se puede gestionar con salud. Claro. Y eso no está bueno, o sea, no es equilibrado, no es sostenible, no es disfrutable. No quiere decir que no haya disfrutado mi camino, lo he disfrutado muchísimo, te consta que yo me río y gozo. Disfrutas cada momento intensamente, Me plenito. encanta el periodismo y tengo mucha curiosidad y la verdad es que sí, o sea, me fascina mi trabajo, pero precisamente me gusta tanto que de pronto digo que sí a más proyectos de los que, insisto, se pueden como que acomodar en la agenda con equilibrio, con pausa. Eh, en muchas etapas no descansé lo suficiente y el estrés me comió. Eh, Eso es lo que haría distinto. O sea, si me regresara, digamos, a ese inicio en la comunicación, 15, 16 años, le diría a esa Paulita, mi reina, te va a ir muy bien, la vas a hacer. Qué bueno que estudies tanto, qué bueno que te esfuerces tanto, qué bueno que madrugues siempre, sí, pero disfruta, descansas, pausas, eso no falta. Como que fui tan rápido de pronto, ¿sabes? Como tren chino, iba tan rápido a veces que no tengo recuerdos, ¿no? Cuando vas en un tren y va más despacito, puedes ir viendo el paisaje y disfrutas el trayecto. Yo quería ser siempre la primera en llegar y lo era, pero entonces iba tan rápido que no miraba el camino y muchas veces no disfruté del trayecto. En construcción, cuando alguien está en construcción. Ayer platicaba con un empresario del tequila en México, muy exitoso, y me decía, mira, yo comparto conferencias con... No nos dejó un tequilita, claro que hay. Sí. Es muy temprano, pero me decía, bueno, yo siempre comparto paneles con el dueño de Clase Azul, que somos muy amigos, me decía. Y yo tengo varias marcas. Entonces, en las conferencias la gente nos pregunta, ¿por qué no le apostaste como el de Clase Azul a una marca que perdure, que crezca, que sea constante y que sea la primera en llegar a todo el mundo? Porque te consta que en todo el mundo hay una botella de Clase Azul. Y él decía, bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Eso, apostarle a una marca o hacer lo que nosotros hicimos? Hicimos una marca, Milagro, la vendimos, otra la vendimos, otras las vendimos y hoy estamos con celebrities, Maluma, los grandes, hasta actores mexicanos que están siempre en la escena.
y son muy exitosas nuestras marcas. Las dos son historias de éxito. Simplemente unos hicieron pausas, otros fueron hacia una marca en concreto. Pero creo que eso que dices de darle pausa te permite también observar ese método en el que podrías llegar al mismo lugar, pero de forma distinta. ¿No crees que ellos, los del tequila, no lo sabían en su momento y por eso decidieron y eligieron? Y tú decidiste que si no hacías ese camino, a lo mejor no llegabas. Exacto. Y probablemente no hubiera llegado también. Claro. O sea, no me lo reprocho, porque también parte de lo que estoy trabajando ya a estas alturas, con, digamos, un camino de muchos años y con muchas décadas poblando este planeta, lo digo con orgullo y con satisfacción. Parte de lo que estoy trabajando a estas alturas, Bernie, es que ya no soy tan severa conmigo, ¿no? Entonces, Qué que maravilla. recriminarme, ibas muy rápido, decirle eso a la Paola del pasado, pobre chavita, ¿no? O sea, con lo que se esforzó, con lo que madrugó, con lo que se agotó, con lo que trabajó, y ahora su Paola mayor le dice, ibas muy rápido. Puta. O sea, sí iba muy rápido porque también estaba consciente de que había muy poquitos espacios como los que yo quería, y había que ser la mejor para ganarte esa silla. Había que estudiar mucho, capacitarse mucho, demostrar mucho para ganarse esa silla. Y para permanecer además en ella. Y no solo eso, para gustarle a la audiencia. O sea, una vez que ya surgieron los medios digitales y que empezó a haber intercambio, ¿no? Comunicación genuina de ida y vuelta entre, digamos, quien emite una noticia y quien la recibe, la audiencia, construir vínculo con la audiencia es también un trabajo permanente que implica tiempo, que implica construcción. Entonces, pues sí, probablemente cada una de las miles de horas que le dediqué eran necesarias para llegar a donde estoy. Y bueno, pues sí, faltaron descansos y faltaron pausas. Probablemente no me lo podía permitir. Claro. Ni hablar. Estoy muy satisfecha con el lugar al que llegué y con poder ya hoy, afortunadamente, decidir que sí y que no, con libertad total, libertad editorial, libertad personal, libertad económica, pero claro, llegar al punto en el que puedes hacer lo que te da la gana, pues implica una construcción de muchos años de esfuerzo. Totalmente. Y creo que esa construcción de muchos años de esfuerzo es el común denominador de toda la persona, aquella que se sienta en la silla en la que está sentada hoy en este podcast. Y es un orgullo saber que somos un pueblo, los mexicanos, de esfuerzo, de lucha, de no me canso, de I never give up, nunca me doy por vencido. Y decías, esas sillas que había que ganar. ¿Has ganado todas las que has querido? ¿Has estado en donde quieres estar siempre? Fíjate que las más de las veces, no siempre, casi siempre. Pero cuando más he aprendido es cuando no lo he logrado. O sea, ¿crees más que el fracaso te ha generado éxito? Pues yo creo que el fracaso forma, la frustración forma, obliga a esforzarse más y sobre todo también construye humildad. Si siempre ganas, creo que ese es el camino más corto para convertirte en alguien soberbio y desubicado, ¿no? Entonces está bueno que de pronto se estampen así las puertas en tu cara y te las cierren. Está bien que te cierren puertas porque es entonces cuando te obligas a o entrar por la ventana o construir tu propia puerta al carajo. También, a ver, no es un mérito de Paola, o no únicamente, o sea, el camino de Paola, pues sí es mérito de mi esfuerzo, pero también de las circunstancias. O sea, yo tengo muy buena suerte, la verdad. Tengo tan buena suerte que me tocó esta fortuna de vivir en una etapa de la comunicación en la que los medios digitales nos dan esta libertad, ¿no? O sea, ya hoy puedo comunicarme con la audiencia y seguir enlazada cercanamente y masivamente sin que necesite el beneplácito de ningún ejecutivo de ninguna empresa. Claro. Si no existieran los medios digitales, esa no sería mi realidad, ¿no? Por mucho que hubiera construido una trayectoria, un nombre, sí.
si no tienes la ventana, si no tienes la vía técnica y tecnológica para conectar, ¿cómo le haces? Entonces también es como la gran fortuna, ¿no? Que hoy tenemos a los medios digitales para poder estar conectados y es mucho más transversal, es mucho más democrático, ¿no? Ya no todo pasa, insisto, por la decisión de 2 o 3 señores en el país. Y ese reto con la audiencia, hablas de la audiencia, la gente que te seguimos, que creemos en ti, porque verte por la mañana o ver de pronto un video pequeño, corto, de esta es la nota, esta es la información en el mundo, porque además eres una periodista que siempre tiene lo que sucede en el mundo. ¿Cuál es el reto de las audiencias hoy? Primero te preguntaría en México, ¿cómo está el periodismo hoy? A ver, hay muchísimos retos. Creo que en México en particular el reto es, dentro del periodismo, pues poder ejercerlo con seguridad. Hay mucha violencia. Ya hoy es como tan fácil amenazar a un periodista o agredirlo o silenciarlo. No quiero ni escalar en lo que ocurre con muchos colegas, pero pues sí, lamentablemente hay tanta impunidad y tanta violencia en México que me queda claro, esa es la amenaza prioritaria para quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Ya te amenaza no solo cualquier criminal, sino cualquier funcionario ahí de medio pelo. Y además está bien visto por toda la narrativa que se ha manejado en los años recientes, está incluso bien visto y se aplaude pegarle a la prensa. O sea, no hay esta intención de cuidar a quienes ejercen o quienes impulsan la libertad de expresión, sino que más bien hay una animadversión en contra de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. Entonces, sí hay un clima feo para ejercer el periodismo en México. Y si lo llevamos a lo global, yo creo que el principal reto hoy es, o sea, ya como periodista hoy te toca, digamos que aclarar, verificar qué es verdad y qué no. Justo. Uh-huh. ¿Qué es verosímil? ¿Qué debo leer? Porque, oye, es impresionante, pero si hablamos de la guerra en Medio Oriente o en la guerra de Uzbekistán, de Rusia con Ucrania, puedes pensar que a lo mejor Zelensky tiene la razón. O a lo mejor todos los medios que promueven que Palestina libre tenga razón y no la tenga Israel. Entonces, ¿a quién le crees? Porque tú ves un TikTok de geopolíticos que no son geopolíticos, de comunicadores que tampoco lo son, y con esta libre expresión que tanto hablas, hay un riesgo, ¿no? ¿A quién le crees? Bueno, y no solamente, digamos que que hay opiniones contrastantes, y entonces, pues, con los medios digitales hablábamos ya de esta maravillosa ventaja de que todo mundo puede acceder a la comunicación masiva y todo mundo puede comunicar, todo mundo puede reportear, ¿sí? Todo mundo tiene un teléfono en su celular, una cámara, con una calidad además espectacular. Entonces, todos podemos ser hoy reporteros. Pero bueno, también eso lleva a que, por un lado, seamos víctimas del algoritmo que quiere tu atención el mayor tiempo posible, y entonces, si tú lo que quieres escuchar es que hubo una invasión a Ucrania y eso es lo que te atrapa, esa información es la que vas a recibir. Pero si no lo percibes como invasión a Ucrania, sino como la guerra ruso-ucrania, entonces esa información vas a recibir, claro, porque es información afín a ti para que te quedes. Pero no es nada más que existan diferentes puntos de vista y que el algoritmo elija a los que le gustan a Bernardo o a ti que nos estás viendo para que te quedes, sino que ya hoy cualquier imagen se puede construir, cualquier voz se puede clonar, cualquier imagen se puede suplantar. Y ahora mismo alguien puede tomar esta imagen de Paola vestida de rojo, cambiarle con inteligencia artificial y que yo diga cualquier disparate, ¿no? Y entonces, ¿cómo saber que eso que estoy viendo o escuchando es real? ¿Cómo saber si esa erupción? No, claro. Si esa erupción volcánica efectivamente ocurrió, ¿cómo saber si se aceleró la llegada de esta era de la posverdad con la inteligencia artificial? Y entonces ya no sabemos qué pasó y qué no. Y ya, digamos, no se trata de decir la verdad, sino de convencer.
digamos, para los demagogos y para los incluso publicistas, ¿no? Entonces, como periodista, la tarea se convierte en titánica. Claro. O sea, ya no solamente reportas lo que pasa, sino que tienes que quitarle todas las capas de lo que de verdad sucedió y lo que no. Yo me acuerdo, te doy un ejemplo como muy, muy tangible y pues sí, muy básico, pero me acuerdo, hace un año estaba yo cubriendo los incendios en Los Ángeles y tuve que ir, o sea, había mucho que cubrir y que decir y era devastador ver, además, no como todos esos lugares tan, pues tan icónicos y tan flashy, totalmente convertidos en ceniza, pero pues, tuve que subirme a esa montaña donde está el letrero de Hollywood. Claro. Para demostrar que no había fuego ahí, ¿no? Que las imágenes que circulaban en todos lados del fuego atrás del letrero de Hollywood eran falsas. Y fue lo que más viral se hizo de todo lo que cubrí en esa semana de trabajo intensísimo, ¿no? Entonces, Ya lo creo. sí, porque a la gente le sacude mucho darse cuenta que le estaban tomando el pelo, ¿no? Entonces, sí cambia la labor periodística, crece, se amplía cuando además de reportar lo que pasa, tienes que ir y demostrar lo que no pasa. Carajo. Es agotador. Claro, es agotador. Y el reto con la inteligencia artificial es otro gran tema que, a ver, para muchos es muy útil y realmente son herramientas y las sabes usar y todo. Y a ver, imagínate la cantidad de recursos que ahorra un productor o una película hoy en día con recursos como la inteligencia artificial, hasta en la fotografía, en las voces, en todo. Pero también tiene esos claroscuros y esas sombras que no son la verdad. Y podrían poner un discurso de Donald Trump que no es real y confundir a la audiencia que tampoco sabe muy bien a quién seguir. Porque ahora tenemos esa generación Z que yo te quiero preguntar, hay ese mito, la generación Z, ¿cómo se informa, Paola? ¿Escuchan a Paola Rojas? Pero en medios digitales. En medios digitales. O sea, para mi fortuna me siguen en TikTok y se enteran ahí, ¿no? Y te digo, tuve esta suerte de vivir la transición. Claro. Y entonces, si bien sigo estando en medios tradicionales y escribo en El Universal y estoy en Imagen Televisión, o sea, sigo en medios tradicionales un poco porque es lo que conozco, pero también porque es importante tener el respaldo no solo de infraestructura, sino de colegas reporteros que te permiten verificar la información. Yo no lo podría hacer sola, ¿no? O sea, si yo solita informara en mis medios digitales, pretendiera hacerlo yo, pues no me alcanzaría, no tendría la capacidad de verificar que sí, que no, es cierto, ¿no? Con un equipo, pues sí puedes, de entrada, verificar y además aquello que publicas, precisamente porque ya pasó por ese proceso de verificación, pues tiene un sustento. Pero hace mucho, prácticamente desde que nacieron las primeras redes sociales, yo navegué ahí en ellas y me fui posicionando. Entonces hoy tengo la fortuna de que trabajo en medios tradicionales, pero tomo lo esencial, el resumen y lo más importante, y eso lo difundo en mis medios digitales y la generación Z está ahí informándose con muchos. Por fortuna soy una de ellas. Sí, soy una de ellas. Entonces sí me da esa posibilidad, ¿no? De que también la audiencia más joven siga conectando conmigo y yo con ella, porque si no aprendo de ellos y si no me maravillo y descubro también las novedades junto con ellos, pues imagínate, o sea, sin vigencia, pues ya para qué. ¿Y hay algún tren del que te gustaría ser parte o que nunca quisieras ser parte de esos trends de TikTok? No sé si hay alguno del que nunca quisiera ser parte. Yo más bien, hay tantas cosas que me gustan que no me alcanza el tiempo para enfocarme en las que no me gustan. Claro. Soy mucho más de filias que de fobias. La verdad, fíjate que en eso he sido como tan libre y cada vez más. O sea, si de pronto me apetece bailar en TikTok, bailo y me vale. Y si de pronto se me atraviesa un amigo divertido con quien juguetear en medios digitales, jugueteo. ¿Sabes qué? Que si algo me gusta
de la nueva realidad de la comunicación es que es mucho más libre y mucho más relajada. Claro. Y también que en esta nueva generación como que ya no encasilla, ya no hay estas etiquetas tan rígidas, ¿no? De ella es la periodista seria y se tiene que peinar así, vestir así y hablar así. Ella es o sea, creo que ya hoy es mucho más libre, mucho más abierto. Hoy, sí, hay esta posibilidad de hacer básicamente lo que nos da la gana. O yo por lo menos me lo quiero permitir. O sea, no sé cuántas vidas A ver, pero tenga. ahorita que estás diciendo que te da la gana, y esto es algo que siempre te he querido preguntar Ay, mamá, en ¿qué público, vas a ¿no? preguntar, madre santa? Estuviste en Televisa Sí. muchísimos años, eras Un la montón. cara de la mañana, Paola Rojas. Ujú. De pronto se cierra la puerta. Se cierra la puerta. Ay, horrible. Y ahí nos conocimos. Fue después de eso que tú y yo nos conocimos. Ujú. Veniste a Dubái, hiciste una extraordinaria cobertura del Pabellón de México allí, la mejor, inolvidables momentos, y sin duda nunca dejaré de recordar lo gran profesional que fuiste a pesar de la adversidad, de lo que venía, de lo que sentías, de tal. Se cerró esa puerta y fue la decisión que te hizo hoy verte tan plena, Paola, fue lo que te ayudó. Te veo mejor que nunca. ¿En serio? ¿Sí? Y te lo debo decir como amigo y como profesional. Ay, qué encanto Te veo eres. mejor que nunca. ¿Será eso o fue otra de esas puertas que cerraron para abrir las nuevas? Fíjate que no lo había reflexionado y te lo agradezco tanto, Bernardo. Sí creo que fue el gran detonador. Sí fue el gran detonador para muchísimas cosas, todas valiosas. O sea, a ver, yo crecí en Televisa. Claro. O sea, empecé a trabajar ahí desde que era menor de edad. A partir de una audición, así me formé en la calle, cosa que cuento con mucho orgullo porque es importante, ¿no? Para mí saber que llegué ahí porque gané en una audición. No tenía ningún conocido, ningún padrino, ninguna palanca, no tenía nada. Nadie en mi familia se dedicaba a los medios, nada. Y llegué así, y era chavita, una menor de edad. Y empezó una carrera de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, de seguirme capacitando. Y ahí crecí, ahí todo, ¿no? O sea, entré niña y me convertí en adulta, pero luego en esposa, pero luego en madre, todo ahí. Yo me multipliqué en Televisa, todo el mundo me vio embarazada, todo el mundo, ¿sabes? Todo mi camino pasó por la pantalla de Televisa y por el sistema de Televisa y por la contención o no de Televisa. Entonces, ¿qué de pronto? No, de golpe, porque además no me lo esperaba. No te lo esperabas. No me lo esperaba. A ver, había cosas que habían como cambiado y de pronto, no voy a entrar en detalles porque, digamos, no es necesario, pero sí me estaba sintiendo cada vez más apretada, déjame decirlo, o limitada en términos editoriales, pues, pero le iba muy bien al programa, le iba tan bien que no pensé que de pronto fueran a terminarlo, nunca lo imaginé. Y bueno, sin embargo sucedió, fue horrible, me rompí, me deprimí, estuve mal, triste más que nunca en mi vida. O sea, Wow. fue para mí más difícil de sobrellevar que incluso mi divorcio. Justamente ese golpe como tan fuerte y sobre todo el que me rompiera a ese nivel me obligó a reconstruirme. Hice terapias todas, exploré todas las vías que se me atravesaron para sentirme mejor, para sanar, para recuperar. De entrada el aire, ¿no? Qué curioso, recuperar el aire. Y ya luego regresé al aire en otra televisora. Pero más allá de que luego el lenguaje juega y hace travesuras, sí, todas esas terapias y todo ese esfuerzo por recuperarme me llevó a no solo reencontrarme, Bernie, sino a... Pues ya sí, como que me lo planteé así, dije, ya sí voy a trabajar en mi dolor, de una vez hacemos la limpieza en serio, vámonos a fondo.
Y entonces vamos a curar las heridas hasta las de la infancia. Y me metí de lleno. O sea, yo no soy tibia en nada. Claro. Yo soy intensa, ya me conoce. Intensa. Yo dije, vamos a curar. Eso. Sí, ya no solamente curamos a la profesionista, a la periodista, curamos a la señora, curamos a la niña, curamos. Bueno, ¿cómo habrá estado la cosa? Que hasta mi linaje me di el lujo de sanar, o al menos lo intenté, ¿no? Y me puse al servicio de mis ancestras para, en este proceso de sanación profunda, permitirles también a ellas sanar lo que sea que tuvieran que sanar. Claro. Entonces sí es como muy lindo, no lindo, no, es bellísimo levantarte con la certeza de que puedes sola. Yo tenía mucho miedo cuando te sostiene una empresa tan grande. Y sobre todo, o sea, quienes son más chavitos de pronto les cuesta empatizar con esto, pero cuando yo era niña o cuando yo soñaba con ser periodista, no había más que ese camino. O sea, la cima más alta se llamaba Canal 2 en Televisa. Entonces, cuando te tiran de ahí y creciste con la idea de que no había más que eso, te quedas como muerta en vida. Hoy hay miles de opciones. Hoy, de hecho, la influencia está más en los medios digitales que en otros. Claro. O sea, la verdadera influencia y las tendencias y lo que mueve a la opinión pública está ya en otras ventanas, pero antes no era así. Antes no era así. Entonces, yo no había dimensionado cuánto miedo tenía ahí, en ese como sostén inmenso de... Como que toda mi vida navegué en este barcote, en este transatlántico inmenso, y de pronto estaba nadando sola en la mitad del océano y solo tenía mis brazos. Pero no me ahogué. Entonces, entrené no solamente a mis brazos para nadar donde sea, sino que además me di cuenta que con esa panguita que había podido construir casi inconscientemente, podía seguir. Y que no era panguita, ¿no? O sea, que resulta que es una embarcación lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Y ojo, como ya no es ese transatlántico, sino que es tu embarcación, entonces la llevas a donde tú quieras. Con libertad, con plenitud, con paz, sin miedo. Y pues, ¿cómo no voy a estar feliz, no? Es muy diferente, es súper diferente. Esta situación con Televisa fue tu detonador de crear tu propia embarcación, de salir adelante, de reconstruirte y construir lo que ya tenías construido, pero que no habías podido disfrutar tal vez de esos frutos. Pues sí, en buena medida sí. No había dimensionado cuán importantes eran mis medios digitales, incluso económicamente. No tenía idea. Mira. ¿No? O sea, no había dimensionado. Yo pensé que se me había acabado la vida laboral y ya cuando me pude limpiar los ojos llenos de lágrimas y empecé a ver los números, pues resulta que crecí en los medios digitales, ¿no? Resulta que tenía más audiencia, resulta que no se redujo en absoluto la influencia, al contrario. O sea, pasó algo muy interesante, como que se quitó el intermediario y la relación directa generó algo, pues no sé, muy, muy mágico, muy creíble, muy potente. Incluso con las marcas, facturé más. Bueno, claro, ya también cuando puedes hacer lo que quieras, ¿no? Antes había un montón de cosas que no me dejaban hacer. Exactamente. Ahora que hago lo que eras un producto de ese gran buque. Claro, y entonces pues te permiten de pronto subirte a la lanchita para ir y venir, pero puedes ir a tal hora, no te tardes. Ya una vez que hago lo que quiero, no, pues también me va mucho mejor. Totalmente. Sí. Y eso es un orgullo. Y tú mencionaste tu divorcio. Ajá. ¿Cómo te rompió ese divorcio? ¿Cómo te reconstruiste de eso? Pues es que justamente el trabajo fue como la no cobertura, ¿cómo llamarlo? Como la armadura. Claro. Como el exoesqueleto, ¿no? Mi trabajo, este esfuerzo cotidiano por estar todos los días temprano al aire informando a la nación, fue como lo que me sostuvo y me llevó a seguir adelante, incluso cuando
pues habían ocurrido cosas familiarmente que cambiaron mi realidad de manera muy drástica, ¿no? Entonces, digamos, eso fue, esa rutina y esa responsabilidad me sostuvieron y lo fui sanando y acomodando en el proceso, ¿no? Como muy enfocada primero en, pues, en cachar a los esenciales que son los hijos, en protegerlos, en blindarlos, no solamente de lo que implica para dos niños, digamos, el cambio de la situación familiar, sino lo que implica lo público para dos niños chiquitos, con lo publiquísimo. Publiquísimo. Que fue. Entonces estaba como eso, o sea, el trabajo me dio contención, mis hijos me dieron el foco sobre lo que era importante y yo me fui sanando en el camino, me fui acomodando. Y además encontré pronto, también te lo comparto con mucho cariño, encontré pronto, digamos, una persona con quien compartir ese duelo, y él también estaba roto por una situación similar y nos acompañamos juntos. Qué bonito. Sí. Y en esos años juntos de mucho amor, pues creo que no solamente nos curamos uno al otro, sino que vivimos una súper linda historia de amor. Y sobre todo que decías ahora, primero es súper admirable que después de 2 inesperadas puertas cerradas, la personal y la pública, la tan pública, no, también el padre de tus hijos era muy público, es muy público, y supongo que esa parte de haber cerrado 2 puertas para abrir nuevas, ver que hoy eres más exitosa que antes, estás mucho más sanada, hay un healing interior que proyectas también en cuanto te ves, ¿no? Verte la mirada, es otra Paola. Y eso es lo que yo admiro muchísimo. Porque al final los seres humanos vamos hacia allá, ¿no? Constantemente hay que encontrar ese refugio y esa sanación. Y lo recomiendo a todo mundo. Yo creo que hay que pensar más en cómo nos vemos por dentro que por fuera. Siempre es bonito verte bien presentado ante la gente, pero ¿cómo estás en tu interior, no? Creo que esa parte la pudiste combinar bien. Y a eso me viene la siguiente pregunta. Una Paola Rojas pero tan pública, que no ha enseñado a la gente. ¿Cuál es esa Paola privada que la gente no podemos ver? Pues mira, tú sí la has visto. Tengo una fortuna por sí decirlo. Tú sí has visto como a esa Paola niña, ¿no? Que juega mucho, que juega en el agua. O sea, yo soy esta chavita que si hay oportunidad de aventarse al mar, me aviento donde sea y como sea. No solo juego, sino que juego también en la vida. O sea, sí soy una persona que se ríe mucho, que disfruta mucho. Quiero mucho, soy muy, muy cariñosa. Creo que hay una Paola que digamos, no comparto, no porque me parezca necesario reservarla, sino porque está todavía en construcción. Claro. De pronto hay pequeños espacios, probablemente se convierte en uno en donde, así rendijitas, en donde esa Paola sale, y es justamente esa Paola que ya sanó muchas cosas, no solamente los 2 golpazos, digamos, de los que ya hablamos, sino que, insisto, se fue a sanar lo profundo, sus heridas de infancia. Y esa Paola sí la quiero compartir eventualmente, Bernardo, porque a mí lo que me gustaría es que la gente, si nos ve en este momento y algo le provoca o algo le inspira, que no se esperen a que les pasen fregaderas horribles como las que me pasaron a mí. Sí, claro. Para ir a buscar como eso que hay aquí adentro y que es mucho más fuerte de lo que imaginamos. Somos tan sólidamente fuertes, o no la palabra no es sólido, porque al contrario, quiero que pensemos en partículas que se expanden y no en una masa sólida. Pero somos, digamos, esto que hay aquí en cada uno es tan flexible, es tan moldeable, tiene tanto potencial, se puede sanar y se puede acomodar y se puede embellecer y se puede nutrir y se puede iluminar y se puede renovar y se puede llenar de curiosidad. Que vayan y se acomoden, que se acomoden lo de adentro, que
que mediten, que si hay cosas que les duelen, las exploren para que entiendan el origen de ese dolor y lo sanen, ¿no? Y que superen el miedo, porque todos tenemos miedo al abandono, todos tenemos ahí esas heridas que digamos, que su vida no se defina a partir de mecanismos de defensa, que su vida se define a partir de anhelos, Pasiones, de sueños. amor, de pasión, de sueños, no de miedos. Eso es lo que me gustaría y por eso sí, digamos, esa Paola, la que ya sanó, sí, me gusta presentarla de a poquito, porque también, ¿qué crees? No, es que ahí te va. Es muy profundo el trabajo que cada quien hace. Claro que lo es. Es súper profundo, va más allá del ámbito de lo privado y es parte del ámbito íntimo, ¿no? Porque solo quien sufre un dolor lo entiende en todos sus matices y en toda su dimensión. Entonces, hablarlo se puede trivializar, Claro, claro. se puede tergiversar Sí. y qué brutal que si abres un dolor profundo, luego se convierte en un meme. Puta, ¿no? O sea, sí hay que cuidar, pues, ¿no? Una cosa es esta intención, me parece loable de querer inspirar o iluminar con el solo ánimo de que si yo soy tan feliz gracias a ese trabajo, pues que más gente lo sea, pero mostrar la vulnerabilidad propia sí conlleva un riesgo enorme, enorme. Entonces hay que ir de a poco, creo. Yo soy precavida. Sí, pero yo creo que ya con la experiencia te puedes tomar todo con más calma y paz, ¿no? Pues sobre todo ya vi que aunque te conviertan en meme no pasa nada y también aprendí a reírme de mí misma Claro. y también ya me lo tomo todo más a la ligera y un poco, o sea, no es que me valga madre, ¿no? Pero ya no me tira, ya no me caigo al suelo, ya no me lastima, ni mucho menos me deprime. El que se burlen de mí o me critiquen, o sea, se burlaron tanto de cosas además tan íntimas, Claro. ¿no? Todavía hoy, si emito una opinión que a alguien no le parece, hay quien a la altura digamos que entra al debate y me da su punto de vista y me encanta discrepar, me encanta debatir, pero hay quien no usa argumentos, sino que simplemente me ofende. Ataca. Exacto, y entonces ya aprendí, yo creo que esto es delicioso, se lo súper recomiendo, sí ya aprendí a diferenciar, o sea, ya percibo el origen de un ataque, ya me doy cuenta que quien emite un ataque así lo está haciendo desde su limitación o a veces desde su miedo y su dolor. Entonces, no lo recibo, sino que hasta le pongo compasión, te lo prometo. Claro que sí. Cuando traigo la fuerza, pero no siempre la traigo. Hay días que estoy frita, que estoy triste, que estoy vulnerable, me dicen algo horrible y siento horrible, pero son los menos. Pero son los menos y todo se ha construido a través de esto. Sí. La Paola, para terminar, la Sí. Paola con la que hablarías en 10 años, ¿dónde te gustaría estar? 10 años se pasan también como un suspiro, Paola. Ya sé, carajo. O sea, 10 años pueden ser mañana que mañana. Permíteme, sí, qué fuerte. Mira, yo no solamente le hablo, a ver, sí quiero que esta década, la que empieza, sea la más disfrutable de todas. De acuerdo. Y lo estoy construyendo. O sea, estamos hablando, esto se está grabando a principios de febrero del 2026. 26, tenemos para la Paola al 2036. ¿Qué crees? Que me pasé el enero más feliz en muchos años. Qué maravilla. Ahí te va. Porque estoy más consciente de mi felicidad. O sea, a lo mejor me divertí más en otros eneros, no sé, ni me acuerdo. Pero este enero, cada cosa que disfruté, que además fueron muchas, o sea, sí me fue a todo dar este enero, me fue increíble. Empecé el mes en el mar, que me fascina, y lo cerré también en el mar. Entonces ya de ahí muy bien. Pero además, cada cosa que hice, cada abrazo, cada beso, cada comida, cada baile, cada todo, lo hice tan consciente de mi felicidad, que eso quiero. O sea, quiero que esta década sea no solamente muy feliz, sino con mucha conciencia de esa felicidad,
mucho agradecimiento, con mucha risa, con muchos viajes, con mucho amor, quiero disfrutar mucho, Bernardo. Ya trabajé un montón. No es que vaya a dejar de trabajar. No, claro que no. Porque me gusta Me mucho mi gusta. trabajo, pero lo voy a dosificar. Ahora sí quiero tener más tiempo para disfrutar y para hacer lo que me dé la gana. Y creo que esta década va a ser épica. Pues por una década épica y que nos puedas contar qué nuevas puertas abres y cuáles son las que tendremos que seguirte. Sí. ¿Hay alguna pequeña pizca de proyectos que nos quieras compartir al inicio de año? A ver, ya están pasando cosas, algunas, digamos, se han dado, como dicen por ahí, orgánicamente, holísticamente, han ocurrido solas, ¿no? Sí. Yo ya cada vez más, digamos que me dejo, no que me deje llevar, pero me dejo atrapar por proyectos, por ideas, por cosas a las que me suman. Por ejemplo, vengo haciendo teatro desde hace casi 2 años. ¡Qué bien! Iba a ser un proyecto de 3 meses y pues no se acaba. Y sigo en Las Leonas con actrizazas, además. Quiero sí seguir informando, pero también, te anticipo, hacer cosas que cada vez más, contenidos que no se hacen viejos en un día, porque las noticias sí. Quiero información, contenido más perenne, que no se hace viejo en un día y que no tiene fronteras. Me encanta. Sí, creo que aquí en México ya, digamos que ya hice prácticamente todo lo que se me antojaba. Sí. Y ahora quisiera ir más allá de este país. Ya estoy en eso. Pues muy bien, me encanta. Vamos a volar por nuevas latitudes juntos y a acompañarte en este camino, Paola. Por favor, trae el pasaporte. Traigo pasaporte, visas, todo, dobles nacionalidades, lo que haga falta. Perfecto. Triples nacionalidades. No, Exacto, pero el pasaporte falso. Ay, falso. Otra cara, nos cambiamos. Exactamente. Oye, qué gozada tenerte y disfrutarte. Me siento muy privilegiado porque eres una de esas mujeres que contagia vida y alegran los corazones. Creo que eso es otro elemento que te vemos los que estamos afuera de ti. Gracias. Que te identifica y eso habla muy bonito de ti porque pues somos energía y también conectar así es muy especial. Te agradezco haber conectado hoy y que toda la gente que tenga la oportunidad de escucharnos con la difusión que hagamos sepa que hay una mujer que se autoconstruyó y que es plena y feliz. Felicidades, Paola. Muchas gracias. Gracias de verdad. Qué rico platicamos. Gracias por tu escucha atenta y por compartirme con tu audiencia. Pues muchas gracias, Paola, y a mí por compartirme con la tuya. Soy Bernardo Noval, ella es Paola Rojas y muchas gracias por este episodio. Nos vemos muy pronto. Vamos a hacer la maleta. Chao.